el ser humano es un solo ser, una sola persona. Dios es un solo ser, tres personas diferentes. El tema de hoy es bastante complicado, mis hermanos, es sumamente complicado, por eso se va a dar de una manera totalmente sencilla. Pero antes de ir con el tema de la Trinidad, es necesario que nos quede bien claro lo que son los atributos de Dios. ¿Recuerdan? La semana pasada los vimos. A ver, nómbrenme algunos atributos de Dios que vimos la semana pasada. ¿Cuáles anotaron? Él es santo, santo, santo. Es justo, soberano, eterno, fiel. Ok. ¿Cuáles más? Infinito. Eso. Omnisciente. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente. Omnipotente, todo lo puede. Wow, excelente. Él ha decretado su voluntad, pero esa voluntad puede romperse. No. No, pero sí. O sea, por eso se divide en varios tipos de voluntades. Recuerdan, Dios tiene una voluntad decretiva, que esa no se puede romper, que lo que Él decretó va a suceder así. Pero hay una voluntad volitiva, que son sus mandamientos, que esos el ser humano los rompe a cada rato, a cada momento. Y bueno, muchas personas dicen que Dios tiene que pedir permiso para hacer cierta o otra cosa. Hermanos, Dios es soberano, Dios es el Rey, el Creador, porque tiene que pedirle permiso a sus criaturas para hacer algo. Y ese es el problema de la teología moderna, que es muy humanista, que ponen al hombre como el soberano, como el que manda sobre Dios, que si el hombre no lo deja, Dios no puede actuar. ¿Qué es esto, hermano? Dios actúa sin permiso de nadie ni de nada. Él es Dios y Él lo hace con amor y todo lo que Él hace es bueno. Y vimos también su providencia. ¿Qué era la providencia de Dios? Que Él sostiene toda su creación y la dirige. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, ya sabiendo esto y quedando esto bien claro, podemos continuar con el ser de Dios. Vimos que Dios es simple. ¿Qué significaba que Dios es simple? Eso, Eduardo, es excelente. Que Dios es un todo. Que Dios es todos sus atributos y no es 10% amor, 10% justicia, 10% santo, 10% omnisciente. No, Dios es 100% todos sus atributos. ¿Okay? Y otra característica de su ser era que Dios es uno. En su naturaleza, Dios es un solo Dios. Pero hay una característica muy particular. Dios es una sola persona. Dios es un solo ser y una sola persona. Aquí viene la cuestión tan complicada. La Trinidad, señores. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué significa la palabra Trinidad? Bueno, tri viene de tres, ¿no? Ahora, se puede malinterpretar. Esto no significa que Dios sea tres dioses, porque muchos han puesto como que es un triteísmo. O sea, son tres dioses diferentes, pero los tres son Dios porque son de la misma naturaleza, son dioses.
No, eso no es la Trinidad. Bueno, son tres partes. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres partes de un solo Dios. No, Dios no es tripartito. O sea que tiene tres partes. No, ya vimos que Dios es uno solo, simple. Es una sola parte. No tiene partes en sí. Bueno, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son similares. El Hijo es como un Dios, pero es un Dios inferior al Padre, y el Espíritu Santo es un Dios inferior al Hijo. Tampoco. Esto es su subordinacionismo y es una herejía terrible. Bueno, entonces, ¿qué significa la palabra Trinidad? Bueno, que Dios es triple, que Dios es un solo ser, Dios tiene una sola esencia, Dios tiene una sola sustancia, Dios es uno solo en su ser, pero en su persona es tres personas distintas. En resumen, tres personas que subsisten en un solo ser, que subsisten en la misma esencia divina. Pongámoslo con este ejemplo. Mi hermano Luis es un solo ser. ¿Okay? Su ser es como él existe, como él es. Pero él es una sola persona. Él es Luis Tillero. Él no es varias personas. No. Él es una sola persona. En Dios, como Él es el creador, como Él es santo, 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 infinito, eterno, Él no se amolda a sus criaturas. Él está en otro plano totalmente diferente. Dios es un solo ser, al igual que nosotros. Pero en vez de ser una sola persona, Él es tres personas. El ser humano es un solo ser, una sola persona. Dios es un solo ser, tres personas diferentes. Ahora, hay algunos que con buena intención han intentado explicar la Trinidad, pero han caído en herejías garrafales. Uno de los ejemplos es, es como el huevo. Tiene la yema, la clara y la concha. Ahora, esto sería decir que Dios tiene tres partes, porque esas son sus partes. Por lo tanto, es una herejía. El trébol tiene tres hojas. También sería como que tiene tres partes. Herejía. Eso sería decir que Dios es tripartito, lo cual no cree la Trinidad. Ahora, son de la misma especie. O sea, el pastor Eduardo y yo somos tres personas, pero compartimos la misma especie. Somos seres humanos, somos hombres. No, porque el ser de Javier es diferente al ser de Eduardo y tu ser es diferente al mío. Por lo tanto, Dios no es tres dioses como quieren decir ahí. No, eso es triteísmo. No, es como el agua. El agua se encuentra en estado sólido, en estado líquido y gaseoso. Herejía. ¿Por qué? Porque el agua no puede estar al mismo tiempo en estado sólido, líquido y gaseoso. Tiene que transformarse en uno solo de esos estados. Esto es la herejía del modalismo. ¿Qué significa esto? Que Dios en el antiguo pacto se presentó como Dios Padre. En el Nuevo Testamento se presenta como Dios Hijo. Y ya en el libro de los Hechos se presenta como el Espíritu Santo. Pero es una sola persona. Es la misma persona, pero que se pone como máscaras. Me hago pasar por Padre, ahora soy el Hijo y ahora soy el Espíritu Santo. Pero es una sola persona que simplemente se pone máscaras y ya. Esto es una herejía, mis hermanos. O como los unitarios, que dicen que Dios Padre es el mismo Jesucristo.
y son los que se les dice solo Jesús también. Que Dios es uno y es una sola persona y es Jesucristo. Sabemos que no son tres personas en un solo ser. ¿Y cómo confirmamos esto? Con nuestra regla máxima de fe, con las Escrituras. Por favor, alguien que busque Mateo 28, del 19 al 20. 18. Por tanto, vaya y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Allí está clarito. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre de ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ahí dice en los nombres. En el nombre. ¿Por qué en el nombre singular? Porque es un Dios en tres personas. Perdón, es primera de Juan 5:7. Hay un texto en primera de Juan que es muy controversial porque no aparece en los manuscritos originales. Se cree que uno de los copistas lo colocó como un comentario que dijo que los tres que dan testimonio son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Sin embargo, si Dios lo dejó ahí, es precisamente porque es una verdad bíblica y lo podemos considerar inspirado porque quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Significa que el testimonio de la Biblia nos habla de que hay tres personas en Dios. Tres personas, un solo Dios. Alguien dijo que esta doctrina es tan importante que si tratas de entenderla, perderás la cabeza. Pero si intentas negarla, perderás tu alma. Si tú predicas el evangelio a alguien y la persona muere, obviamente no es necesario que sepa la doctrina de la Trinidad para ser salvo. Pero si alguien es instruido en esta doctrina y aún así la niega, no podemos considerar que esa persona sea verdaderamente cristiana. Es algo fundamental, es algo totalmente dedicado. Así que para analizar bien este tema lo vamos a dividir en dos puntos. El punto A va a tratar de la distinción entre las tres personas. La distinción de las tres personas. Es importante saber esta distinción. Y el punto B, la unidad del ser. La unidad del ser divino. Vamos con el punto A. Ellos tres son personas diferentes. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Ellos tres son diferentes. Hay una distinción. En el bautismo de Cristo vemos que Cristo es sumergido en el agua. El Padre habla desde el cielo: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo. ¿Cómo es que si es una sola persona, están ellos tres allí? ¿Se repartió los roles o se partió? No, son tres personas diferentes. Ahora, en Juan 14:16 podemos ver esta distinción. Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque lo ve y no lo conoce. Yo le rogaré al Padre. O sea, Jesús se está rogando a sí mismo. No. Que les envíe otro consolador, otro, que es el Espíritu Santo. O sea, el Padre es uno, Cristo es otro y el Espíritu Santo es otro diferente. Segunda de Corintios 13:14. Mira, segunda de Corintios 13:14. Ajá. La tengo. No he dicho nada. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahí vemos la distinción 2 Corintios 13. entre los tres. La gracia del Señor Jesucristo es la que ganó nuestra salvación. El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y la comunión del Espíritu Santo que nos salva y nos reúne juntos como hermanos, nos hace ver que son tres personas diferentes, se distinguen. Ahora cito una parte de American Gospel que me encanta como lo dicen. El Padre ama al Hijo al entregarles un pueblo. Dios le entrega un pueblo a su Hijo, pero este pueblo se corrompe, peca. Por lo tanto, el Hijo responde al amor del Padre muriendo en la cruz para redimir al pueblo que el Padre le dio. El Hijo, por amor al Padre, muere para redimir a este pueblo. Y el Espíritu Santo aplica la salvación a todos aquellos que por Cristo murió. Es gracias al Espíritu Santo que nos aplica esa salvación que Cristo ganó a nuestras vidas. Y así, mi salvación es realmente parte de una expresión de un amor más grande, que es el amor de Dios por Dios. Recuerden que Dios hace todo para la gloria de ¿quién? Para su propia gloria. ¿Pero qué? Porque Dios es narcisista que solamente piensa en Él mismo. No, el Padre amó al Hijo y les entregó un pueblo. El Hijo amó al Padre y lo redimió. Y el Espíritu Santo los amó y aplica esa salvación a su pueblo. Así, ellos tres se aman y se glorifican el uno al otro. Es un amor hermoso, bellísimo entre ellos tres. Y ellos tres nos aman a nosotros también. Ahora, la unidad del ser divino. A pesar que son tres personas diferentes, se nos dice que hay un solo Dios. Jehová uno es. Y se nos hace ver esto desde Génesis. Génesis 1:26. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién estás hablando, Dios? Con los ángeles. Ya va, ¿los ángeles acaso son a la imagen de Dios? Son del mismo ser de Dios, tienen divinidad en ellos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, plural, a nuestra imagen singular. Tres personas, un Dios. Y la palabra Elohim, que es la palabra para Dios, está en plural. Significa como dioses, pero al mismo tiempo nos habla de uno solo. ¿Por qué será? Porque la palabra Dios está en plural. Porque son tres en este Dios. Ahora, el Padre es Dios. Creo que muy pocos son los que buscan refutar esto. De tal manera amó Dios, ¿quién es este Dios? Dios Padre al mundo, que entregó a su único Hijo. Juan 20:17. Juan 20:17 nos deja claro esto, que el Padre al que Jesús se refiere es Dios. El Dios del Antiguo Testamento, no como muchos dicen que es otro Dios malvado que Jesús vino a derrotar. No, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Voy a subir a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y al Dios de ustedes. El Padre de Cristo y nuestro Padre es Dios. Número 2, el Hijo es Dios. A ver, grupo número 1, ¿cómo se demuestra que Jesucristo es Dios?
En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estuvo antes, durante y después, porque eso significa siempre ha sido la divinidad de Cristo. Amén, amén. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí está, Cristo no es el Padre, Cristo es diferente al Padre. La palabra estaba con Dios y luego dice, y la palabra era Dios. Significa, es Dios, pero es una persona distinta al Padre. Ahí la cabeza, wow. Y Romanos 9:5, exactamente. Él, por su descendencia humana, es descendiente de David, pero en su naturaleza divina, Él es Dios sobre todas las cosas. Y en Juan 8:58, Jesús dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Cuál era el nombre de Dios principal que vimos la semana pasada? Yo soy. Yo soy el que soy. Ahí Jesús está demostrando, yo soy Dios. Y en Apocalipsis vemos que adoran a Dios Padre, el que está sentado en el trono, y al Cordero. Nada más Dios es digno de adoración y a Jesús se le adora. Ahora, el Espíritu Santo, grupo número 2. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos, se nos dio la lectura en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mintieron a Dios, mintieron porque vendieron las propiedades, se dieron una porción del dinero, ellos se tomaron una, y Pedro le dice que cómo le han mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Y después al final le dice, no le mentieron a los hombres, le mintieron a Dios. O sea, está dando el testimonio de que el Espíritu Santo es Dios. También vemos la parte de Samuel que decía, no son mis palabras, es el Espíritu de Dios quien me ha hecho hablar estas palabras. A pesar que esto habían hecho una venta ahí medio ficticia, entonces trataron de engañar al Espíritu Santo. Y de ese momento ya, ¿cómo decir? Ya existía el Espíritu Santo. Exactamente. En Hechos 5 vemos que se le miente al Espíritu Santo y luego se dice que le mintieron a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y en 2 de Samuel dice que el Espíritu Santo fue quien puso palabras en la boca del salmista y luego dice que fue Dios el que habló. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y también vemos al Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Ejerce un poder de creación. Y a Dios Padre se nos dice que, bueno, Él es el Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Y cuando Él habla, todo se hace, todo obedece a su palabra. Ahora, el Espíritu Santo es una fuerza. Es simplemente una fuerza mística y no es una persona, como dicen los testigos de Jehová. En Efesios 4, versículo 30, se nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Una fuerza puede ponerse triste? No. Una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Y es Dios. ¿Sí? En conclusión, hay 3 personas en la divinidad. Estas 3 personas son un solo Dios. La misma sustancia, iguales en poder y en gloria. ¿Okay? Dios va más allá de lo que nuestra mente puede pensar. No intentemos razonar a Dios porque somos seres finitos y creados y no vamos a lograr entenderlo. Así que adoremos al Dios Trino, adoremos a Dios Padre, adoremos a Dios Hijo y adoremos a Dios Espíritu Santo, que nos ha salvado para su gloria y para su honra.